Pasé meses planificando crear la sorpresa perfecta para mis padres adoptivos, Ana y Pedro. La idea surgió en una fresca noche de octubre, mientras recorría fotos de viajes en Instagram. En la pantalla aparecían imágenes de la Torre Eiffel, soleados viñedos y encantadoras callejuelas empedradas, y de repente lo entendí: los llevaré a Francia por una semana. Cada momento libre se consumía en los preparativos. Durante los descansos en el trabajo y en la hora del almuerzo, investigaba pintorescos bistros en el barrio del Merat, leyendo reseñas entusiastas de otros viajeros que se maravillaban con crujientes baguettes y la aromática sopa de cebolla. En las noches tardías, trazaba rutas de paseo que nos llevarían junto a los rincones más bellos de París, imaginando el brillo en los ojos de mamá al ver la Catedral de Notre Dame, a pesar de que su restauración aún estaba en curso. Trabajé horas extras en el hospital, donde ejercía de enfermera, asumiendo turnos nocturnos y cubriendo días festivos para ahorrar lo suficiente. Mi compañera de trabajo, Justina, creía que había perdido la cabeza gastando tanto en un viaje inesperado, pero ella no lo comprendía. Eran esas mismas personas las que me acogieron cuando tenía 12 años, las que me acompañaron a las reuniones con los profesores, que me ayudaron a sortear las complicaciones de la adolescencia y me apoyaron cuando decidí ser enfermera, a pesar de que todos sugerían carreras de mayor prestigio. El itinerario se volvía cada vez más detallado con cada semana que pasaba. Comenzaríamos, por supuesto, en París 3 días para descubrir la ciudad de las luces. Reservé un acogedor apartamento en la ribera izquierda del Sena, a solo unos pasos de una famosa panadería donde, cada mañana, podríamos deleitarnos con croissants recién hechos. Ya me imaginaba a papá, con la cámara en mano, capturando cada detalle de la arquitectura de los edificios que nos rodeaban, mientras mamá, sin duda, se detendría frente a pequeños anticuarios que descubriríamos en el camino. Luego, en tren, nos dirigiríamos al Valle del Loira para 2 días llenos de visitas a castillos y catas de vino. Encontré una bodega familiar en la que los dueños aún habitaban parte del castillo, ofreciendo recorridos íntimos que culminaban con una cena en una bodega centenaria. A mamá siempre le fascinó la historia, y a papá le encantaba el buen vino, parecía la combinación ideal. Los 2 últimos días los dedicaríamos a la costa de Normandía. Recuerdo cómo papá se emocionó al ver, junto a nosotros, un documental sobre la Segunda Guerra Mundial durante el Día de los Veteranos, así que organicé un guía privado que nos llevara a conocer las playas del desembarco del Día D y el cementerio americano. El viaje concluiría con una noche en un faro reconvertido, donde podríamos admirar el atardecer sobre el Atlántico mientras degustábamos mariscos frescos. Cada detalle fue cuidadosamente escogido para reflejar lo que mis padres más amaban: sus intereses, pasiones y sueños. Dediqué horas a aprender francés con aplicaciones de idiomas, decidida a dominar, al menos, lo básico. Quería poder pedir en los restaurantes sin titubear, comprender lo suficiente para moverme en el metro, demostrar que había puesto el alma en cada aspecto de esta aventura. La emoción crecía a medida que reunía pequeños detalles que harían el momento de la revelación aún más especial. Encontré un viejo cartel de cine francés, perfecto para lo que papá solía recordar con nostalgia de sus años de estudiante. Encargué un pañuelo de seda pintado a mano para mamá, de una pequeña boutique en Montmartre, enviándolo con semanas de antelación para poder envolverlo a la perfección. Incluso creé un álbum personalizado con fotos de viajes familiares anteriores, dejando las últimas páginas en blanco con la inscripción: ¿listos para nuestra próxima aventura? A medida que se acercaba la fecha del viaje, empecé a dar pistas sutiles para asegurarme de que la semana estuviera libre. Oigan, ¿y si nos tomamos unas vacaciones este verano?, comentaba casualmente durante el almuerzo dominical. Trabajan demasiado. Mis padres sonreían y asentían, sin sospechar los planes que con tanto esmero estaba preparando para ellos. Las confirmaciones de reserva llenaban una carpeta especial en mi laptop: vuelos desde Madrid a París, hoteles y atracciones seleccionados con mimo, reservas de cenas en restaurantes que combinaban elegancia y confort. Incluso coordiné a un fotógrafo que capturara nuestro primer amanecer en París, imaginando lo maravilloso que sería tener fotos profesionales de esta tan esperada aventura familiar. Cada vez que me sentía abrumada por la planificación o me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, recordaba las innumerables veces que mis padres habían superado todas las expectativas para apoyarme. Como venían desde Getafe para mi fiesta de graduación, a pesar de que papá sufría de dolores de espalda que dificultaban los viajes largos.
cómo mamá aprendió a preparar platos vegetarianos cuando atravesaba momentos difíciles en la adolescencia, sin quejarse, incluso si significaba cocinar 2 comidas distintas casi cada noche. Incontables gestos pequeños que, a lo largo de los años, expresaron su amor. Este viaje no era unas simples vacaciones, era mi forma de agradecer por todo lo que habían hecho por mí, por cada sacrificio, por cada instante en que decidieron ser padres de una niña que no era biológica. Quería que supieran que su amor no había pasado desapercibido ni desapercibido. Anhelaba obsequiarles algo extraordinario, que creara recuerdos para compartir durante años. Ahora, al mirar atrás, comprendo cuánto de mí invertí en estos planes. Cada destino elegido, cada reserva hecha, cada minucioso detalle estaba impregnado de significado y emoción. Creía que este viaje sería algo más que una semana en Francia, iba a ser un testimonio de nuestro vínculo, una celebración familiar y el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia compartida. La mañana de la salida amaneció fría y despejada, uno de esos perfectos amaneceres madrileños que parecen hechos a la medida para ti. Me desperté mucho antes de que sonara el despertador, demasiado emocionada para dormir, con la mente ya llena de pensamientos sobre la aventura que se avecinaba. La sorpresa salió perfecta, las expresiones de asombro en el rostro de mamá y papá al abrir el sobre con el itinerario durante la cena dominical eran todo lo que había soñado y más. Verifiqué una vez más las maletas, asegurándome de no olvidar ninguno de los pequeños detalles que había preparado con tanto esmero. Pequeñas guías de conversación en francés, que había comprado para ellos, estaban escondidas en el equipaje de mano, junto con cojines para el cuello para el vuelo nocturno y algunos de sus snacks favoritos. Hasta recordé incluir bolsitas especiales de té para mamá. Ella siempre decía que el té de desayuno inglés no se comparaba con el que tanto amaba. El trayecto al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tomaba alrededor de 40 minutos desde nuestra casa en las afueras de Madrid. Había planificado la salida con gran antelación, sabiendo que a papá le gustaba llegar al aeropuerto con tiempo de sobra. Al salir en mi Honda Civic, las calles de nuestro barrio adquirían, de repente, otro significado, impregnadas de la promesa de la aventura venidera. Mamá se sentaba en el asiento trasero, hojeando la guía que le había regalado, mientras papá sintonizaba la radio hasta dar con su estación clásica favorita. Los suaves acordes de Mozart llenaban el coche mientras tomábamos la autopista, rumbo al aeropuerto. El tráfico era ligero y el sol pintaba todo con tonos dorados, recordándome las fotos de París al amanecer. No puedo creer que hayas planeado todo esto, comentó mamá, probablemente por 10ª vez desde que revelé la sorpresa. Sara, querida, pensaste en cada detalle. La ternura en su voz hizo que mi corazón se acelerara. Capté su mirada en el espejo retrovisor y sonreí, recordando cómo me enseñaba la importancia de cuidar hasta el más mínimo detalle. Ya fuera organizando proyectos escolares o planificando reuniones familiares, siempre insistía en que eran esos pequeños gestos los que convertían los recuerdos en algo inolvidable. Papá guardaba silencio, aunque se notaba su entusiasmo. Llevaba consigo una nueva bolsa para la cámara, que había elegido cuidadosamente para este viaje. La luz en Francia es distinta, comentaba, tras horas investigando sobre fotografía parisina. Quiero estar preparado para capturarla. Ahora miraba por la ventana, probablemente ya imaginando todos los encuadres que quería lograr. Mientras pasábamos junto a edificios emblemáticos, antiguas fábricas de ladrillo en nuestro barrio, la característica cúpula de una pequeña capilla adornando el parque local, y a lo lejos, el perfil de Madrid despuntando en el horizonte, recordé todas nuestras escapadas familiares en coche. Vacaciones en la costa, visitas a universidades en distintos rincones del país, incontables excursiones dominicales, ya que papá siempre buscaba descubrir nuevos lugares dignos de ser fotografiados. La conversación fluía con naturalidad, saltando de tema en tema, como solía ocurrir en nuestros viajes. Mamá contaba lo que había leído sobre la etiqueta en la mesa en Francia. Dicen que nunca se debe cortar la ensalada con cuchillo, mientras papá recordaba sus clases de francés e intentaba pronunciar «Je parle pas francais», con resultados dispares, lo que provocaba carcajadas en el coche. Les conté sobre una pequeña cafetería cerca del apartamento parisino, de la que había leído que el dueño recordaba cada nombre y el pedido favorito de cada cliente. Dicen que su pain au chocolat es el mejor de la zona, expliqué, imaginando cómo nos sentaríamos en diminutas mesas mientras observábamos el bullicio matutino de la ribera izquierda. Cuanto más nos acercábamos al aeropuerto, mayor era mi emoción. Cada kilómetro nos acercaba no solo al aeropuerto Adolfo Suárez,
sino a la aventura que había soñado durante meses. Pensaba en las reservas para la cena del primer anochecer en París, en ese pequeño restaurante familiar en Montmartre, donde las mesas se colocaban en la acera y desde las ventanas se vislumbraban las blancas cúpulas del Sacré-Cœur. De repente, al aproximarnos a la terminale, mamá carraspeó suavemente un sonido que siempre anunciaba una conversación difícil. «Sara, querida, tenemos que decirte algo». Su voz era delicada pero estaba cargada de inquietud, y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Miré a papá, quien de pronto empezó a ajustar su reloj. «Miguel llamó anoche», continuó mamá, refiriéndose a mi hermano menor. «Le ha ido muy mal desde que perdió su trabajo en una startup tecnológica. Por un tiempo se mudó a casa de nuestros padres, explicando que necesitaba tiempo para repensar sus planes. Lo visité varias veces y siempre lo encontré en el sótano, jugando a videojuegos y conversando sobre inversiones en criptomonedas. Papá y yo estamos preocupados por él», dijo mamá con voz serena. «Últimamente está tan abatido que casi no sale de casa. El doctor González sospecha que podría estar sufriendo depresión». Observé a mamá, que nerviosamente jugaba con su anillo de boda, un hábito inquietante suyo. Fue entonces cuando papá intervino, con una voz forzada que recordaba la serenidad de mi infancia, cuando contaba que nuestro pez dorado se había mudado a un acuario más grande. «Creemos que Miguel necesita un cambio de entorno. Algo que le devuelva la motivación». Esas palabras me golpearon, aunque mi mente se negaba a aceptarlas. Allí, en la terminal internacional, con las maletas listas para el viaje a Francia, por el que había trabajado meses, me preguntaba si realmente se referían a «hemos decidido llevar a Miguel a Francia en lugar de ti», dijo mamá, tomando mi mano. Instintivamente la aparté, y esas palabras resonaron en mi mente como un mal chiste. «Necesita esta oportunidad más que tú, ¿entiendes? Siempre has sido la fuerte». El bullicio del terminal se disipó en la lejanía. Vi a una familia que pasaba, riendo mientras arrastraban sus maletas a la puerta de embarque. Un niño corrió junto a ellos con una almohada en forma de jirafa. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo la película de la vida de alguien más. «Pero, yo lo planeé todo», dije, escuchando mi voz sonar extraña, casi ajena. «Restaurantes, excursiones, esos toques especiales». La imagen del regalo meticulosamente envuelto, el viejo cartel de cine para papá, el pañuelo de seda pintado a mano para mamá, el álbum con las últimas páginas en blanco que decía «¿listos para nuestra próxima aventura?», inundaba mi mente. «Aún podemos aprovechar tu itinerario», propuso papá, como si eso pudiera arreglar la situación. «Y el pasaporte de Miguel sigue vigente tras su viaje a Canadá. Es el momento perfecto, si lo piensas bien», sonrió con el mismo gesto con que me solía abrazar cuando tenía 8 años, explicándome por qué la mejor amiga de la escuela había conseguido el papel principal en la obra, y no yo. Mamá continuó, sus palabras me inundaban como olas que no podía asimilar. Hablaba de cómo Miguel necesitaba el apoyo familiar, de que eso podría ser justo lo que le faltaba para levantarse. «Estaba tan emocionado cuando hablamos de esto anoche», dijo, y mi corazón se encogió al pensar que esa decisión se tomó sin consultarme. Pensé en Miguel, mi hermano menor adoptado, siempre abatido por lo que él llamaba la injusticia de la vida. Miguel, que en los últimos 2 años había dejado 3 trabajos porque se sentía subestimado. Miguel, que pidió dinero prestado a nuestros padres para esa segura inversión en criptomonedas y nunca lo devolvió. Miguel, que iba a disfrutar de los croissants que con tanto esmero elegí, de la habitación que reservé, de las experiencias que había organizado para la familia. Lo que más dolía era la indiferencia con que trataron el asunto, como si fuera solo un pequeño cambio en el menú de la cena y no la demolición total de meses de planeación y entrega emocional. Mamá ya sacaba el teléfono, probablemente escribiéndole a Miguel para confirmar la hora de salida. Papá se acercó, mirando la pizarra de salidas como si la conversación hubiera terminado. «¿Y los costos?», pregunté, buscando un argumento práctico en medio de tanta emoción. «Ya pagué todo: hoteles, excursiones, esas atracciones especiales». Mi voz se quebró al pronunciar la última palabra, recordándome las clases de cocina privadas que había reservado para el cumpleaños de mamá, previstas para la misma semana del viaje. «Claro que te devolveremos el dinero», respondió mamá con alegría, como si ese fuera el mayor de los problemas.
Y tú puedes usar esos días de descanso para hacer otra cosa. Quizás visitar a esa amiga tuya en Madrid. ¿Cómo se llamaba? Justina. Dijo, sonriendo de forma alentadora, sin reconocer mi desilusión. Me encontraba en la terminal, rodeada de gente apresurada, familias partiendo hacia sus propias aventuras, sintiéndome completamente sola. Todos esos planes tan cuidadosamente elaborados, en los que había volcado mi corazón, ahora se entregaban a Miguel como una camisa vieja que ya no encaja algo que había dejado de ser necesario. El hecho de que tomaran esa decisión sin hablar conmigo me dolía como una traición más profunda que el mero cambio de planes. Finalmente, escuché mis propias palabras, pronunciadas con calma a pesar del caos interior. Creo que ya debo volver. El tráfico pronto se intensificará. Me giré hacia la salida, sintiendo de pronto que mi maleta pesaba 1000 kilos. Te queremos, querida, exclamó mamá, con esa seguridad maternal de que todo estaría bien, de que todo era por nuestro bien. Hablaremos por videollamada desde París. Salí de la terminale, pasando junto al puesto de facturación de Air France, del que siempre había soñado, imaginando el momento en que despacharíamos nuestras maletas y, tras pasar por la cafetería donde tomaríamos el último café antes del vuelo, cada paso me hacía sentir que avanzaba por una especie de fango emocional, mientras mi mente apenas podía comprender lo rápido que se habían desmoronado mis sueños. Afuera, el sol matutino, que hasta hace poco parecía tan prometedor, ahora brillaba con crudeza mientras salía del terminal. Sabía que mis padres ya debían estar llamando a Miguel, instándole a apresurarse al aeropuerto. Me esperaba un largo y solitario camino de regreso a casa, con los planes destrozados y el eco de su indiferente decisión como únicos compañeros. El regreso desde el aeropuerto Adolfo Suárez se convirtió en el trayecto más largo de mi vida. Conduciendo por la autopista, la misma por la que apenas unas horas antes habíamos salido llenos de esperanza, cada kilómetro me recordaba la ruptura de mis sueños. Agarraba el volante con fuerza, hasta que mis manos empezaron a temblar, y me di cuenta de que contuve la respiración, soltándola en cortos y agudos suspiros que empañaban ligeramente el cristal del coche climatizado. La primera área de descanso por la que pasamos era el lugar donde solíamos tomar un café tras volver de Francia. Papá siempre decía que en esa cafetería preparaban el mejor café americano de la zona. Ahora, una semana después, seguramente se detendrían allí con Miguel, compartiendo historias sobre sus aventuras en París. Esa idea apretaba mi estómago. Finalmente, me aparté del camino, lejos del edificio, permitiéndome sentir lo que había reprimido desde el aeropuerto. Las lágrimas brotaron primero ardientes y furiosas, luego transformándose en sollozos profundos, como aquellos que no había sentido desde que mi perro Max falleció a los 16 años. La ironía del destino no se me escapó. Era otro momento en el que Miguel volvía a jugar el papel principal, negándose a ayudar en un sepelio porque estaba demasiado sensible, mientras yo terminaba cavando la fosa en el patio. El teléfono vibró con un mensaje de Justina, mi compañera de trabajo que me ayudaba cubriendo turnos para hacer posible este viaje. Espero que lo estés pasando genial. Mándanos fotos de la Torre Eiffel. Torre de Tokio avión, decía. Dejé el móvil sin poder explicar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía explicar semejante traición? En el tablero digital apareció el reloj 10:47. Seguramente mis padres ya habían pasado el control, sentados junto a la puerta de embarque. Mamá seguramente leía algo en su e-reader, papá pulía los objetivos de su cámara, y Miguel. Miguel estaba allí, sonriendo, absorto en su teléfono, sin darse cuenta de que pronto viviría un viaje que no estaba destinado a él, un viaje fruto de meses de mi planificación, ahorro y entrega emocional. Recordé todo el estudio que realicé sobre la cultura francesa y sus costumbres. Mi aplicación de idiomas mostraba una racha de 47 días. Había aprendido lo suficiente de francés para pedir en restaurantes, preguntar direcciones y mantener pequeñas conversaciones con los locales. ¿Acaso Miguel siquiera se esforzó en aprender un bonjour? ¿Valoraríamos el significado histórico de las playas del desembarco que había planeado visitar? ¿O se levantaría a tiempo para la sesión fotográfica matutina que reservé para papá? El recuerdo de cómo mamá sugirió con naturalidad que quizá deberías visitar a Justina en Madrid me golpeó de nuevo, haciendo que nuevas lágrimas brotaran. ¿Cómo no podían entenderlo? No se trataba solo de vacaciones. Era la creación de recuerdos, de demostrar lo mucho que valoraba todo lo que habían hecho por mí. Era,
En definitiva, el intento de corresponder a aquellos que me eligieron para ser parte de su familia. Bajé del coche sintiéndome abrumada. En mi agenda, donde registré meticulosamente cada detalle del viaje, cada página estaba llena de restaurantes cuidadosamente seleccionados, atracciones y planes alternativos en caso de lluvia, desde una visita al Louvre el miércoles por la mañana, cuando hay menos gente, pasando por la Torre Eiffel al atardecer el jueves, hasta el mercado dominical en Normandía, donde los agricultores locales venden quesos y productos frescos. Ver esas anotaciones era como leer la historia de otras vidas. Estaba convencida de que, si lograba que todo saliera perfecto, este viaje consolidaría mi lugar en la familia, que crear la experiencia ideal me permitiría finalmente sentir el amor incondicional que parecía reservarse para Miguel, a pesar de sus continuas dificultades. Después de varios días evitando conversaciones y respondiendo solo breves mensajes a las entusiastas fotos de París, llegué al punto de quiebre. Una fotografía de Miguel, tomada frente a ese pequeño restaurante familiar en Montmartre, el que había elegido con tanto cuidado para nuestra primera cena en París, lo mostraba haciendo el gesto de la paz frente a la cámara, como si acabara de terminar un menú de 4 tiempos, y el pie de foto decía: la mejor comida de mi vida. Sara, realmente sabes elegir. Me senté en el apartamento, mirando la pantalla del teléfono hasta que se apagó, y luego tomé las llaves para dirigirme a la casa de mis padres, situada en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. El trayecto, que debía durar 20 minutos, se sentía a la vez demasiado largo y demasiado corto. Cada semáforo parecía cuestionar si realmente quería enfrentar esa confrontación, pero seguí conduciendo. Necesitaba respuestas para comprender cómo podían despreciar meses de mi meticulosa planificación y entrega emocional. La casa lucía exactamente como siempre: las bien cuidadas hortensias de mamá a lo largo del camino de entrada, los comederos para pájaros de papá colgados en un roble, y la alfombra de bienvenida que les regalé en Navidad, aún vibrante sobre el desgastado porche. Todo parecía normal, pese a que tanto había cambiado. En lugar de usar la llave, toqué el timbre. Quería ser recibida como una invitada, no como quien irrumpiera en el hogar. Al poco tiempo, escuché pasos conocidos, seguidos del clic de la cerradura. Mamá me recibió con una sonrisa, como si se tratase de una visita dominical común. Sara. ¡Qué sorpresa! Llegamos anoche, dijo, con leves señales de jet lag, invitándome a entrar. Me abrazó, aunque yo apenas correspondí el gesto, y luego observó mi postura encorvada. ¿Estás bien, querida?, preguntó, suavemente. Nos sentamos en la sala, donde papá hojeaba su equipo fotográfico sobre la mesa de centro. La vista de su nueva bolsa para la cámara, la que le ayudé a elegir especialmente para este viaje, me hizo sentir un nudo en la garganta. Me miró y sonrió, pero su expresión se apagó al notar mi estado. Tenemos que hablar, anuncié con una voz que sonaba más firme de lo que esperaba. Sobre lo que ocurrió en el aeropuerto. Sobre cómo, simplemente, nos sustituyeron por Miguel, sin hablarlo primero conmigo. Mamá llevó la mano al cuello, como si fuera su forma de lidiar con la confrontación. Ay, querida, no te hemos sustituido. Simplemente pensamos que... ¿Qué pensaron, mamá?, interrumpí, mi voz se volvió aguda. Que para mí eso no importa. Que estos meses de planificación, todo este esfuerzo y cada minucioso detalle que elegí, eran prescindibles. Que podía ser cambiada como si fuera una pieza defectuosa. Papá dejó la cámara, claramente preocupado. Sara, no es justo. Miguel realmente estaba pasando por un mal momento. Tuvimos que pensar en el bienestar de toda la familia. ¿En el bienestar de toda la familia?, repetí con creciente ira. ¿Cuándo fue que se discutió esto en familia? Porque no recuerdo que hayamos hablado de ello hasta que me enteré en el aeropuerto. Saqué el teléfono y deslicé entre las fotos que mis padres habían enviado durante la última semana. Miren, mostré la imagen de Miguel en la clase de cocina que había reservado para el cumpleaños de mamá. Aquí está en una excursión privada que organicé para papá. Y aquí, todos juntos en la bodega del Valle del Loira, en ese castillo habitado aún por sus dueños. ¿Saben cuántas horas pasé buscando ese lugar? ¿Cuántos correos intercambié con los propietarios para que todo fuera perfecto? Mamá se desplomó lentamente en el sofá, su rostro palideció. No nos dimos cuenta,
No, no se dieron cuenta, respondí, baja pero con determinación. O simplemente no quisieron ver lo obvio, porque era más fácil considerarme a mí como esa fuerte que siempre aguanta todo. Pero yo no soy solo un plan de emergencia, mamá. No soy la inquebrantable que siempre cede cuando Miguel vuelve a necesitar apoyo. En la habitación se instaló un pesado silencio, roto únicamente por el zumbido de la cortadora del vecino y el suave tic-tac de un viejo reloj, testigo de tantos momentos familiares. Mamá comenzó a llorar, las lágrimas caían suavemente por sus mejillas, mientras papá lucía perdido, y la seguridad de antaño en su rostro se desvanecía. ¿No es así como lo hemos hecho siempre? Comencé, dejando que la amarga verdad se filtrara en mis palabras. Cada vez que Miguel tiene una crisis, se espera que yo ceda, que sea la fuerte que siempre lo comprende. Cuando abandonó la universidad, cancelamos nuestras vacaciones familiares para ayudarlo a repensar todo. Cuando perdió su primer trabajo, mi graduación se convirtió en el pretexto para consolarlo. Cuando invirtió todos sus ahorros en criptomonedas y los perdió, ustedes usaron el dinero que habían ahorrado para mi boda, porque él lo necesitaba más. Papá quiso decir algo, pero levanté la mano. No digo que no deban ayudarlo. Es mi hermano y deseo que tenga éxito. Pero, ¿en qué momento mis sentimientos importaron? ¿Cuándo dejé de ser simplemente un respaldo? Saqué de mi bolso los regalos cuidadosamente envueltos, el viejo cartel de cine para papá, el pañuelo de seda para mamá. Los traje para mostrar lo que han perdido. Eran sorpresas para nuestro viaje. Pequeños momentos que quería que demostraran cuánto los valoro. Me miraron, tímidos, observando los regalos aún sin abrir. Mamá extendió el pañuelo con manos temblorosas, pero rápidamente lo aparté. No se los devolveré ahora. Eran momentos que ya no se darán. Solo quería que vieran lo que tan fácilmente desestimaron. Realmente haremos lo posible para remediarlo, dijo papá con voz casi desesperada. Organizaremos otro viaje, solo nosotros tres. Esto ya no se trata de un viaje, interrumpí suavemente. Se trata de respeto. De comprender que ser fuerte no significa que no necesite su apoyo. Que ser inquebrantable no me hace invulnerable. Me levanté, sintiéndome súbitamente exhausta. Necesito que realmente me escuchen, afirmé con voz firme. Que comprendan que esto no es solo por el viaje cancelado. Se trata de años de patrones repetitivos que deben cambiar. De reconocer que ser fuerte no significa que mis sentimientos no tengan importancia. Al darme la vuelta, papá me llamó, Sara, espera. Tienes razón. Durante demasiado tiempo te hemos dado por sentada, asumiendo que siempre comprenderías y cederías. Debemos cambiarlo. Me detuve en la puerta, mirándolos fijamente. Sí, deben hacerlo. Y yo necesito tiempo para asimilarlo. Porque cada vez que suena mi teléfono con otra foto de ese viaje que planeé, siento como si me recordaran lo poco que valoraron algo. Que para mí tenía un significado inmenso. Al salir, me sentí agotada pero, al mismo tiempo, como si respirara aliviada. La conversación no lo arregló todo, no disipó años de patrones familiares arraigados, pero fue un comienzo. Como si, al fin, empezaran a verme no solo como la fuerte, inquebrantable hija que siempre cede, sino como alguien cuyos sentimientos también importan. Esa noche, al regresar a casa, el sol se ponía pintando el cielo con tonos rosados y dorados, recordándome el atardecer parisino que tanto había soñado. En lugar de sentir el agudo dolor de la pérdida, experimenté una silenciosa determinación de que aquella conversación marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar. En las semanas siguientes a la confrontación, inicié un periodo de profunda autorreflexión. Los primeros días fueron los más duros, me despertaba esperando ese dolor crudo de nuevo, pero con el tiempo ese dolor se fue transformando en algo similar a un crecimiento. Mi apartamento, que al principio me había servido de refugio ante la traición familiar, comenzó a adquirir un nuevo significado, se convirtió en un espacio de renovación. Empecé con pequeños pasos. El primero fue eliminar todas las aplicaciones de aprendizaje de idiomas de mi teléfono, un símbolo de limpiar lo que quedaba de un sueño no realizado. Pero, 3 días después, descargué Duolingo nuevamente, no por obligación familiar, sino porque descubrí que aprender francés me daba placer. Lo hacía ahora por mí,
no como parte de un regalo para alguien más. Justina, mi amiga y colega, se convirtió en una inesperada fuente de apoyo. Durante los descansos entre turnos, me escuchaba sin juzgar, mientras intentaba comprender qué había pasado. «Sabes», me dijo un día mientras compartíamos un café en la cafetería del hospital, «quizás todo esto es como el reinicio de un hueso fracturado, al principio duele, pero luego el hueso se cura más fuerte». Sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria, sobre todo durante los largos turnos en la unidad de pediatría. Al ver cómo los padres luchaban por el bienestar de sus hijos, cómo las familias tomaban decisiones difíciles en conjunto, empecé a ver mis propias relaciones familiares desde otra perspectiva. Comprendí que ser fuerte no significa callar, y ser inquebrantable no ser explotada. El reembolso de las reservas canceladas empezó a reflejarse en mi cuenta bancaria aproximadamente 2 semanas después de lo que ahora llamo el incidente del aeropuerto. Al ver cómo el dinero regresaba poco a poco, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió: abrí una nueva cuenta de ahorros, destinada exclusivamente a mis propios viajes. No para excursiones familiares, no para regalos, sino para aventuras que yo quisiera vivir por mí misma. Durante las primeras semanas, mis padres intentaron contactarme en varias ocasiones. Mamá dejaba mensajes de voz que, con el tiempo, se volvían cada vez más comprensivos, desde «te extrañamos en el almuerzo dominical» hasta «pensamos mucho en lo que dijiste». Papá enviaba mensajes de texto con fotos de su jardín, intentando mantener el contacto sin presiones. Y Miguel, para mi sorpresa, me mandó un largo correo en el que, de manera reflexiva, parecía reconocer sus errores. Respondía a su ritmo. En lugar de caer en el patrón de ser siempre aquella que arregla todo, me permití procesar mis propias emociones. Pasaba las noches escribiendo en mi diario, volcando en papel los años en los que siempre fui la fuerte, la inquebrantable y, a la vez, aparentemente invisible. Un sábado por la mañana, alrededor de un mes después de la confrontación, mientras revisaba mi armario, encontré la bolsa con los regalos que había preparado para el viaje: el cartel de cine para papá, el pañuelo para mamá. Mi primer impulso fue esconderlos de nuevo, como si quisiera ocultar el dolor que simbolizaban. En lugar de eso, los saqué y los observé detenidamente. El cartel, cuidadosamente enrollado y protegido, seguía siendo hermoso. Era un clásico de la nueva ola francesa de 1962, de lo que papá solía hablar con nostalgia de sus años universitarios. El pañuelo, de seda pintado a mano en tonos de azul y dorado, se ajustaba perfectamente al gusto de mamá. Al mirarlos, comprendí que esos regalos representaban no solo un viaje no realizado, sino también mi capacidad de amar y cuidar. Aquella tarde volví a la casa de mis padres la primera vez desde nuestra seria conversación. Se sorprendieron al verme, pero en sus ojos noté algo nuevo, una sutil consciencia que antes no existía. Nos sentamos en la sala, en el mismo cuarto donde habíamos compartido aquella dolorosa verdad, pero ahora el ambiente parecía más liviano. «He traído estas cosas», dije, depositando los regalos cuidadosamente envueltos sobre la mesita de centro. Eran sorpresas para el viaje, pero creo que ahora pueden significar otra cosa. Pueden recordarnos no la pérdida, sino lo que realmente debemos cuidar en nuestra relación. Mamá desenvuelve el pañuelo con manos temblorosas, y las lágrimas recorren sus mejillas al tocar el delicado tejido. Papá, al ver el cartel, mostraba una mezcla de alegría y pena: alegría por recibir algo tan perfecto para él, y tristeza por los momentos perdidos. «Hablamos», murmuró mamá suavemente, «sobre lo que me contaste. Sobre esos patrones en los que te dimos por sentada, asumiendo que siempre entenderías y cederías. No nos dimos cuenta de cuánto te habíamos herido hasta que nos abriste los ojos». Papá asintió con la cabeza. «También hablamos con Miguel. Sobre responsabilidad, consecuencias y de no esperar que siempre alguien solucione sus problemas. Él ya ha comenzado a ir a terapia». Esas palabras me sorprendieron, pero aún más me asombró mi propia reacción. En lugar de preocuparme por sus avances, solo sentí la esperanza de que eso le ayudaría a crecer. Su camino era suyo, y el mío empezaba a tomar forma propia. «No espero que todo vuelva a ser como antes», dije sinceramente. «Pero quiero construir algo nuevo, algo más saludable para todos nosotros». En los meses siguientes, algo nuevo comenzó a tomar forma real. Las comidas dominicales volvieron, pero con una atmósfera diferente, más abierta, con mayor respeto por los límites y reconociendo los sentimientos de cada uno.
Miguel empezó a unirse a nuestras reuniones de vez en cuando, y noté en él pequeños cambios: menos dependencia en que siempre alguien lo salve y un mayor esfuerzo por valerse por sí mismo. También empecé a planear mis propios viajes. La cuenta de ahorros que abrí especialmente para mis escapadas comenzó a crecer, y con ella mis sueños. En lugar de organizar excursiones centradas en los intereses ajenos, me sentí atraída por lugares que siempre había querido conocer. Aunque aún amaba París, me cautivaban igual de intensamente las costas salvajes de Irlanda, las antiguas templos de Japón o las vibrantes calles de Barcelona. Las relaciones con mis padres también cambiaron. Empezaron a preguntar por mi trabajo en el hospital con genuino interés, y no solo como pretexto para hablar de los problemas de Miguel. Mamá me enviaba artículos sobre lugares que en el pasado había mencionado que quería visitar, y papá compartía consejos de fotografía cuando, al fin, decidí emprender mi propia aventura. Eran gestos pequeños, pero significativos. Demostraban que empezaban a verme como una persona, y no solo como un plan de respaldo en la familia. Esa noche, sentada en el balcón mientras observaba el atardecer, planeaba un viaje en solitario a Quebec. Había decidido comenzar mis andanzas independientes más cerca de casa, y de repente comprendí algo fundamental. El dolor de aquella mañana en el aeropuerto no había desaparecido por completo, sino que se había transformado en algo parecido a una cicatriz, el testimonio de lo que había vivido, y a la vez, una prueba de hasta dónde había llegado. El viejo guía francés que compré para la familia yacía ahora en mi mesita, lleno de mis propias anotaciones. A veces, tras largos turnos en el hospital, practicaba breves conversaciones en francés frente al espejo, no para la familia, sino para mí. Je voyage seule, decía a mi reflejo. Viajo, sola. Y por primera vez no sentí que era un mero gesto de consuelo, era una verdadera aventura. Mi terapeuta, con quien finalmente empecé a asistir, me ayudó a entender que aquel incidente en el aeropuerto, aunque doloroso, me obligó a enfrentar patrones que podían haber durado para siempre. A veces, me decía, lo que parece un final es solo el comienzo de un camino hacia un futuro mejor. Cuando el verano dio paso al otoño, empecé a mirar hacia el futuro en lugar de aferrarme al pasado. El dolor de aquella mañana dejó de ser una herida fresca y se convirtió en una cicatriz, un recordatorio de lo que superé y, al mismo tiempo, una prueba de lo mucho que cambié. Conservé cada detalle de los planes para el viaje a Francia, no como un recuerdo de lo perdido, sino como la evidencia de que soy capaz de crear algo hermoso, aun cuando el resultado final difiera de lo que imaginé. Mi historia no terminó con un viaje familiar a París, ni se concluyó con un corazón destrozado. Se transformó en un viaje de autoconocimiento, en el establecimiento de límites y en el aprendizaje de que ser fuerte a veces significa ponerse a uno mismo en primer lugar. Quizás algún día camine sola a orillas del Sena, o con nuevos amigos, o incluso con mis padres, si logramos aprender a respetarnos mutuamente. Sea lo que sea que depare el futuro, iré con la certeza de conocer mi propio valor, de saber que el amor no exige constantes sacrificios, y de haber aprendido que los viajes más hermosos son aquellos que nos devuelven a nosotras mismas. Al mirar atrás, veo cuánto de mí invertí en esos planes que se suponía serían nuestra aventura compartida y soñada. Cada detalle, cada elección de destino, cada reserva, todo estaba impregnado de significados y emociones. Creía que ese viaje sería el testimonio de nuestro lazo, que consolidaría mi lugar en la familia y me permitiría, por fin, sentirme amada. Ahora sé que lo más importante es no perderse en el intento de satisfacer las necesidades de los demás. Mis padres intentaron comunicarse en varias ocasiones. Mamá dejaba mensajes de voz cada vez más llenos de comprensión, papá enviaba fotos de su jardín, y Miguel inesperadamente me mandó un largo correo en el que parecía admitir, de forma reflexiva, sus errores. Les respondía despacio, dándome tiempo para procesar mis emociones. Por las noches, plasmaba en mi diario los años en los que siempre fui la fuerte, la inquebrantable, aunque aparentemente invisible. Un sábado por la mañana, aproximadamente un mes después de la confrontación, mientras revisaba mi armario, encontré la bolsa con los regalos que había preparado para el viaje: el cartel de cine para papá, el pañuelo para mamá. Mi primer impulso fue esconderlos de nuevo, como si quisiera ocultar el dolor que simbolizaban. En lugar de eso, los saqué y los observé detenidamente. El cartel, cuidadosamente enrollado y protegido, seguía deslumbrando. Era un clásico de la nueva ola francesa del que papá hablaba con cariño de sus años de estudiante. El pañuelo, de seda pintado a mano en tonos de azul y dorado, encajaba a la perfección con el gusto de mamá. Al mirarlos,
Entendí que esos regalos representaban no solo el viaje no realizado, sino también mi capacidad para amar y cuidar. Esa tarde volví nuevamente a la casa de mis padres al mismo hogar, en el pequeño pueblo a las afueras de Madrid. Se sorprendieron al verme, pero en sus ojos noté algo nuevo, una sutil conciencia que antes no existía. Nos sentamos en la sala, en el mismo cuarto donde habíamos tenido aquella dolorosa conversación, pero ahora el ambiente se sentía más liviano. He traído estas cosas, dije, colocando los regalos envueltos cuidadosamente sobre la mesa de centro. Eran sorpresas para el viaje, pero creo que ahora pueden recordarnos lo que verdaderamente debemos cuidar en nuestra relación. Mamá desenvolvía el pañuelo con manos temblorosas, y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas al tocar el delicado tejido. Papá, al ver el cartel, mostraba una mezcla de alegría y pesar, alegría por recibir algo tan perfecto, y tristeza por los momentos perdidos. Hablamos, murmuró mamá suavemente, sobre lo que me contaste. Sobre esos patrones en los que te dimos por sentada, asumiendo que siempre entenderías y cederías. No nos dimos cuenta de cuánto te habíamos lastimado hasta que nos obligaste a reflexionar. Papá asintió. También hablamos con Miguel, sobre responsabilidad, consecuencias y de no esperar que siempre alguien solucione sus problemas. Él ya ha empezado a ir a terapia. Esas palabras me sorprendieron, pero aún más lo hizo mi propia reacción. En vez de preocuparme por sus avances, solo sentí esperanza de que eso le ayudaría a crecer. Su camino es suyo, y el mío empieza a tomar forma propia. No espero que todo vuelva a ser como antes, dije con sinceridad. Pero quiero construir algo nuevo, algo más sano para todos nosotros. En los meses siguientes, algo nuevo fue tomando forma real. Las comidas dominicales regresaron, pero con una nueva cualidad: más apertura, mayor respeto por los límites y reconocimiento de los sentimientos de cada uno. Miguel empezó a unirse ocasionalmente a nuestras reuniones, y noté en él sutiles cambios: menos dependencia de que alguien siempre lo salve y un mayor esfuerzo por valerse por sí mismo. También comencé a planear mis propios viajes. La cuenta de ahorros que abrí exclusivamente para mis escapadas empezó a crecer, y con ella, mis sueños. En lugar de organizar excursiones centradas en los intereses ajenos, descubrí que anhelaba vivir aventuras por mí misma. Aunque seguía amando París, me atraían con igual fuerza las costas salvajes de Irlanda, los antiguos templos de Japón o las vibrantes calles de Barcelona. Las relaciones con mis padres también se transformaron. Empezaron a preguntar por mi trabajo en el hospital con genuino interés, y no solo como excusa para hablar de los problemas de Miguel. Mamá me enviaba artículos sobre lugares que alguna vez mencioné que quería conocer, y papá compartía consejos de fotografía cuando finalmente decidí embarcarme en mi propia aventura. Esos gestos, por pequeños que fueran, demostraban que comenzaban a verme como una persona, y no solo como un plan de emergencia. Al recordar aquel día, siento que esa dolorosa confrontación fue el comienzo de algo nuevo. Aunque el dolor de la traición y de sentirme sustituida por Miguel fue inmenso, me dio la fuerza para establecer límites y respetarme a mí misma. Aprendí que ser fuerte no implica callar, y que ser inquebrantable no es sinónimo de invulnerabilidad. Al fin y al cabo, los viajes más hermosos son los que nos devuelven a nosotras mismas. Hoy, al mirar todo lo sucedido, sé que esta historia no se resume en un viaje familiar a Francia. Es el relato de crecer, de descubrir mi propio valor y de construir relaciones donde todos seamos escuchados. Quizás algún día camine sola a orillas del Sena, o con nuevos amigos, o incluso con mis padres, si logramos aprender a apoyarnos mutuamente. Pero por ahora, seguiré mi propio camino como alguien que conoce su valía, que sabe que el amor no exige sacrificios constantes y que ha aprendido que los viajes más importantes son aquellos que nos llevan a reencontrarnos con nosotras mismas. Fue un camino largo desde el momento en que planeé la sorpresa perfecta, pasando por el dolor de la traición en el aeropuerto, hasta la confrontación en el hogar familiar. Cada paso, cada lágrima y cada palabra pronunciada se convirtieron en parte de mi historia, una historia que ya no se puede borrar. Pero esa historia me formó, me enseñó que vale la pena luchar por lo que uno necesita y, sobre todo, que merezco amor y respeto. Hoy, aunque los recuerdos de aquel día aún duelen, sé que he comenzado un nuevo capítulo, un capítulo en el que yo realmente soy lo más importante.